Buen día a todos, bienvenidos esta mañana. Apreciamos su participación. Soy Gary Doxy, soy el director asociado aquí en el Centro de la Escuela de Derecho. Agradecemos su atención esta mañana y nos complace darles la bienvenida a 3 panelistas en esta sesión. En nuestro panel tenemos a Alberto Patiño Reyes, profesor de Leyes y Religión en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. También tenemos a mi asociado, el profesor Brett Shars, es el decano asociado de la escuela J. Reuben Clark, y también al profesor Kirkham, profesor de leyes y también director asociado en el Centro Internacional de Estudios de Leyes y Religiones aquí en Brigham Young University. También tenemos con nosotros al profesor Joseph E. David, profesor de Leyes y Religión de la Universidad de Oxford y también del Colegio Académico de Israel. Vamos a ir en orden. Primero el profesor Patiño, posteriormente el profesor David y después el profesor Sharps. Gracias. Disculpen, voy a hablar español. Yo sé que hay excelentes intérpretes. Lo siento. Ok. Me siento muy honrado de estar aquí. Agradezco al profesor Cole Durham, al profesor Gary Doxey y a todo el staff del International Center for Law and Religion Studies la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Voy a presentar algunas reflexiones desde el punto de vista de un estudioso del derecho de libertad religiosa acerca del futuro de la laicidad en América Latina. Mi exposición la he dividido en 3 argumentos. El primer argumento es el argumento histórico para hablar de la confesionalidad del Estado. En casi todos los países latinoamericanos, al conseguir su independencia, tanto de España, Portugal y en menor medida de Francia, a partir de la segunda década del siglo XIX, registraron conflictos entre liberales y conservadores por la titularidad del patronato, que durante varios siglos el monarca tuvo sobre la Iglesia Católica. Para ilustrar esa época, el poeta español Miguel de Unamuno, en su novela Paz en la Guerra, dice: aquella era la época del inicio de revueltas entre realistas y constitucionalistas, de apostólicos y masones. Hasta aquí la cita. Pues bien, solo en México y Colombia sucedió que dirimieron sus desencuentros matándose, en lugar de escucharse, como medida para dirimir las opiniones contrarias en relación con el papel que le tocaba desempeñar a los gobernantes frente a la Iglesia Católica, en aquel entonces la Iglesia oficial. Esa violencia por el control de la Iglesia Católica a través de la figura del patronato motivó que en mi país tanto los liberales, con el presidente Juárez a la cabeza, y posteriormente los conservadores, con el emperador Maximiliano, buscaran con interés la celebración de un concordato con la Santa Sede para arreglar la cuestión del patronato sobre la Iglesia Católica. Semejante actitud mostraron los gobernantes de las nuevas repúblicas latinoamericanas. Ante una falta de respuesta de la Santa Sede para reconocer la titularidad del patronato nacional
a los nuevos gobernantes de los antiguos territorios, tanto hispanos como lusitanos en América, y ante la violencia manifestada por el control de la Iglesia Católica, en México desapareció el Partido Conservador. En Colombia resultó triunfador. En mi país, después de una guerra civil, 1857 y 1860, los liberales lograron la separación del Estado y la Iglesia e impusieron el liberalismo como pensamiento único. Y será hasta 1873 cuando el principio de separación del Estado y la Iglesia se establezca en la Constitución promulgada 16 años atrás. Posteriormente, en la Constitución de 1917, se introducirá el término de laicidad aplicada a la educación impartida por el Estado. Por tanto, México se convertirá en un país moderno antes de finalizar el siglo XIX, con un proceso radical violento de separación de ambas instituciones, donde el bando liberal logró imponerse. En los Estados Unidos de América, la primera enmienda de 15 de diciembre de 1791 fue el remedio para garantizar la separación del Estado y la Iglesia. Mientras tanto, en su vecino del sur, sangrientas luchas lograrían la separación del Estado y la Iglesia. Ahora bien, ¿qué sucedió en el resto de los países latinoamericanos? ¿Sucedió algo similar con México en relación con la separación del Estado y la Iglesia? En el último cuarto del siglo XIX, todos los países latinoamericanos fueron influidos por ideologías liberales en materia de relaciones Estado-Iglesia católica. Algunos países llevaron a cabo una separación formal entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, el primer país que logra la separación de ambas instituciones va a ser Colombia en 1853, aunque en 1876 ocurre una guerra entre los bandos liberales y conservadores y se establece nuevamente el Estado confesional colombiano en la Constitución de 1886, Constitución que estaría vigente hasta 1991. Un caso paradigmático fue Perú, pues es el único país de América Latina al que le fue reconocido expresamente el derecho del patronato al presidente de la República y sus sucesores. Es decir, aquí prácticamente la confesionalidad del Estado se mantuvo hasta 1980. En otros países, la separación del Estado y la Iglesia fue más o menos armoniosa, es decir, sin una guerra de por medio. Me refiero a Brasil, 1890, Panamá, 1904, Ecuador, 1906, Uruguay, 1917, Honduras, 1924, Chile, 1925, Cuba, 1940. En algunas otras naciones, particularmente en América Central y en América del Sur, algunas mantuvieron unilateralmente el patronato e impusieron desde esa posición reformas liberales. Fue el caso de Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Paraguay y Argentina. Este último país mantuvo el patronato hasta 1966. Un caso interesante es la República Oriental del Uruguay, donde también se estableció la confesionalidad del Estado en 1830, aunque con libertad de ejercicio para otros cultos diferentes al católico, fundamentalmente por los principios de libertad, de expresión, de asociación y de igualdad. En Uruguay se registró un proceso de secularización similar al de México a partir de 1868, que culminó con la separación del Estado y la Iglesia en la Constitución de 1917. De este argumento histórico podemos concluir que la confesionalidad católica del Estado y la intolerancia a otros cultos diferentes al católico se impusieron en casi todos los países latinoamericanos, una vez obtenida su independencia, siguiendo esta idea de cristiandad, la estrecha unión del trono y el altar, representada en la unidad de Estado e Iglesia, ampliamente arraigada en España. Esta idea de cristiandad quedó superada por la Reforma Protestante en otros países de Europa.
El segundo argumento que quisiera exponer el día de hoy es el argumento en favor de la neutralidad del Estado, garante de la libertad religiosa de los ciudadanos. Un Estado laico es aquel que no se identifica con una iglesia o confesión religiosa alguna, manteniendo una posición de neutralidad frente al fenómeno religioso. El principio de laicidad o modelo laico, aunque prefiero el término neutralidad, de las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos, es adaptado en general por todos los países occidentales, aun cuando las formas en que se entiende y expresa la laicidad sean muy diferentes. Las denominaciones que reciben son muy variadas. Se habla de un modelo de separación de Estado e Iglesia, de un modelo de aconfesionalidad o del modelo francés de laicidad del Estado. Soy de la opinión que para el futuro el reto que enfrentan muchos países de América Latina es superar los vestigios aún existentes del modelo de Estado confesional católico, más apegado a la idea de cristiandad, que imperó oficialmente durante más de 3 siglos y en algunos países continuó, en buena medida hasta finales del siglo pasado. Para lograr esto, considero necesaria la concreción del Estado laico o neutral, es decir, de un modelo donde se reconozcan los derechos de las minorías religiosas y además donde las convicciones religiosas no sean pretexto para reconocer o desconocer los derechos de las personas. Es decir, un sistema político incluyente, donde todas las personas puedan expresar libremente su fe. En otras palabras, un Estado laico sinónimo de garante de la libertad religiosa. Las resistencias para superar el Estado confesional en América Latina aún se encuentran vigentes. Por ejemplo, Costa Rica. En el artículo 75 de su Constitución menciona que la religión católica apostólica romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral ni a las buenas costumbres. Si bien nadie pone en tela de juicio que Costa Rica no reconoce la libertad religiosa. Otro ejemplo es Perú. Tiene una buena ley de libertad religiosa, con algunos problemas en su reglamentación, pero sigue vigente la participación de las máximas autoridades civiles del país en ritos propios de una confesión religiosa. Me refiero, por poner un ejemplo, a la procesión del Señor de los Milagros, en la que cada año el presidente de la República hace una salutación a esta imagen del Señor de los Milagros. Me pregunto yo si lesiona la inclusión de las minorías religiosas esta participación en la ritualidad, en el rito de un culto de una iglesia mayoritaria. En favor de la neutralidad del Estado podría seguir diciendo muchas cosas. Me referiré rápidamente a lo que pasa en mi país. En mi país también persisten los vestigios de un Estado confesional católico. Por ejemplo, quiero destacar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María realizada por César Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, en México, apenas en abril de 2013. En algunos otros países, más recientemente el pasado 18 de septiembre, la presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, acudió a la Catedral de Santiago a un Te Deum con motivo de un aniversario más de la independencia de ese país. Pareciera que mantener la tentación de los vestigios confesionales sigue presente en la realidad latinoamericana. Me pregunto si esa postura de las autoridades civiles favorece la libertad religiosa, si es incluyente con las minorías religiosas. En mi opinión, viola la autonomía del Estado y las iglesias, ya que aquí la cuestión no es la libertad religiosa del gobernante, de la persona,
sino precisamente actuar como si fuera ministro de culto para públicamente dirigir una manifestación ritual que no es de su competencia. En el segundo, la participación de la señora Bachelet también en la ritualidad propia de una iglesia mayoritaria, en este caso la Iglesia Católica, a la que concurrió como presidenta de Chile y en calidad de jefa de Estado, me parece a todas luces que excluye la pluralidad religiosa de una sociedad moderna como la chilena y resulta incompatible con el Estado neutral o laico. Ahora bien, el último argumento para defender la laicidad en contra del laicismo. El Estado neutral y el laicismo representan dos modos antagónicos de entender la separación del Estado y las iglesias. El laicismo parte de un presupuesto ideológico, es una ideología. El laicismo se caracteriza por la indiferencia, cuando no por la hostilidad hacia el fenómeno religioso. En este sentido, y contrario al Estado neutral, el laicismo es excluyente y llega a ser intolerante al grado de pretender la eliminación de las expresiones de fe de las personas o grupos que interactúan en una sociedad, al grado de reducir dicha expresión al ámbito de la conciencia individual. En un extremo, el laicismo implicaría la completa desaparición de las referencias religiosas en la vida social y de la actividad estatal. Por ejemplo, la prohibición de los símbolos religiosos en espacios públicos, cuando impone y promueve el laicismo en la escuela pública, de modo similar a como se impone una confesionalidad religiosa estatal. El laicismo concibe un espacio público completamente libre de referencias religiosas. Por tanto, en América Latina, el laicismo representa una manera de ser un Estado confesional también. ¿Sí? Afirma que el Estado laico es el garante de libertades y derechos solo derivados del consenso. Sostiene que la política es referente a los ciudadanos y no a los creyentes. Es decir, excluye. El laicismo como ideología en América Latina es excluyente. En el contexto latinoamericano, el laicismo se ha utilizado como razón para aquellos grupos que pugnan por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto entre personas del mismo sexo, el matrimonio de personas del mismo sexo, la legalización del consumo de algunas drogas como la marihuana, entre otros temas. Un par de ejemplos. En julio del 2010, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en establecer el acceso a contraer matrimonio civil para todas las personas, sin distinción de orientación sexual, así como la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Este acontecimiento motivó que se diera un encontronazo, que se diera un rompimiento entre el entonces cardenal Bergoglio y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Cabe recordar que en el 2005 el presidente finado, Kirchner, ya había respondido con la inasistencia a participar en este Te Deum, lo cual fue positivo porque al no asistir al Te Deum se acabó esta costumbre de los presidentes de asistir al rito propio de una confesionalidad, en este caso de la Iglesia Católica. En mi país también se han registrado problemas derivados de la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y la respuesta fue el establecer la República laica con la intención de silenciar a los ministros de culto, en el caso concreto a los miembros de la jerarquía católica, cuando se manifestaban contrarios a la aprobación de estas reformas legislativas. Pues bien, para concluir, en América Latina
es impensable volver a una situación de confesionalidad católica. Dicha situación se percibe como dañina, perjudicial, incluso para la misma Iglesia Católica y para el resto de las confesiones. La pluralidad religiosa es una realidad en América Latina. Por tanto, la confesionalidad católica del Estado y la intolerancia a otros cultos diferentes al católico que se impusieron en casi todos los países latinoamericanos una vez obtenida su independencia, ha quedado atrás. Incluso es contraria a la propia declaración Dignitatis Humana del Concilio Vaticano II. Ahora bien, cara al futuro o para el futuro, que los estados latinoamericanos abandonen toda pretensión de confesionalidad laicista, una confesionalidad sin Dios, para que realmente sean estados laicos, estados neutrales. Y por tanto, esa neutralidad del Estado sea vista como un medio para alcanzar la libertad religiosa y no como un fin. Considero que el futuro de América Latina, por lo que hace a la laicidad, tiene que hacer una distinción entre Estado neutral, laico, que es incluyente y garante de libertad religiosa, y de laicismo, que es una ideología excluyente y contraria a la libertad religiosa. Por último, el futuro de la laicidad en América Latina encuentra su razón de ser en la pluralidad religiosa existente y donde resulta impensable ya identificar el concepto de nacional de un Estado con el concepto de católico. Hoy día, la diversidad religiosa es una realidad y pretender ignorarla favorece poco la libertad religiosa, que es el derecho importante y razón de más para que un Estado laico garantice la libertad religiosa. Por último, la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que adquirir un papel más relevante para garantizar la inclusión de los derechos de las minorías religiosas, pero también denunciar, condenar la exclusión de lo religioso en el espacio público que buscan promover los promotores del laicismo en el continente latinoamericano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar con un agradecimiento al profesor Coldoja y a Elizabeth Clark de igual manera y a otros colegas que han hecho esta reunión posible. Estoy muy entusiasmado por estar aquí y es una experiencia muy buena para mí. Y ayer presté atención. Este es el único lugar en que puedo sentirme gentil, porque me han proveído con una experiencia como esta. También se me ha inspirado por el tema que hay aquí, que en realidad el mundo es nuestro lugar. Estoy muy entusiasmado por el haber ejecutado este mismo tema aquí. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones concerniente a lo que será el secularismo y traer a la mesa algunos ejemplos o algunos casos de Israel que nos podrían dar más pensamiento a nuestros esfuerzos el día de hoy. Por este propósito, quisiera hacer una distinción entre el postsecularismo y el secularismo. Y quisiera hablar concerniente a la crítica que se nos ha dado. Hay mucha crítica que se nos ha dado concerniente al secularismo, a la tesis del secularismo que hemos escuchado en las últimas décadas, pero me gustaría prácticamente escoger
y ver la crítica que tiene Tal al-Assad, en el cual tiene un pensamiento muy profundo y en el área israelita y en los casos que se han dado. También me gustaría también estar concentrado en un aspecto de la tesis del secularismo, y eso es el área epistemológica. Y de igual manera hay otros aspectos, ya sea una filosofía política, una teoría social o una identidad personal, de la cual en realidad es algo que nos ayuda. Pero me gustaría poner atención al aspecto epistemológico. Ahora, hay muchas articulaciones en lo que se refiere a las conexiones en el área de secular, postsecular y secular. Hay cosas muy nuevas que se han hablado aquí, pero tradicionalmente la primera que hace la conexión es Max Weber, cuando él dijo: el secularismo está basado en un código epistemológico con una aptitud que define el secularismo como una nueva epistemología que es dirigida directamente para el ser humano y la racionalidad, a comparación de la epistemología antigua que decía que se dirige directamente a un Dios. Pero la conexión del secularismo se puede encontrar en las articulaciones que hacemos, más que nada por diferentes puntos de ideas que tenemos. Hay uno que es muy famoso, que le podemos dar un atributo muy bueno, sería Charles Taylor y John Rawls. Es el que está concentrado en la idea de la neutralidad. El secularismo denota un modo de poder conocer que hay un respeto neutral a los compromisos religiosos o a las visiones de algo bueno. Ahora, el Estado entra en conflicto con las guerras religiosas porque no encuentran un denominador en común para poder establecer una ética política independiente de las convicciones religiosas. Ahora, como sabemos, la tesis del secularismo es algunas veces se dice como una protección, como dinamita, algo histórico, sociológico o político, inclusive filosófico, pero se critica en diferentes niveles. Pero pienso de que, como José Casanova lo dijo, identificó 3 elementos de esto y son los siguientes. El primero dice: el incrementar la diferencia estructural que incluye la separación de religión y la política. Ahora, también el privar la religión de otras personas y el declinar las creencias religiosas, compromisos e instituciones. Ahora, para que alguien que venga del punto de vista musulmano, islámico o tradiciones como ellas, podemos ver el segundo elemento, que es la privación de religión. No viene en términos muy fáciles. De hecho, el poder distinguir lo público y lo privado en realidad nunca se absorbió en su totalidad cuando se hizo ciertas peticiones. Por ejemplo, uno de los problemas que hay en los estados coloniales es el poder aceptar algunas cosas del sistema legal que son importadas de Europa. Pienso que esto obviamente tal vez no es el caso con algunas tradiciones orientales, políticas o religiosas, pero también con los otros elementos pueda que sea y se pueden tomar como un método ideológico para poder alcanzar algo, y se puede argumentar de igual manera que hay algo viable en estas 2 tradiciones. Ahora, pienso que en realidad lo que ejemplifica para el público y los asuntos de los medios sociales es el fracaso de la tesis de la secularización, y es algo que yo puse atención recientemente. Acabo de ver las columnas económicas de 1999 que llegan a la conclusión del milenio. Ellos llegan a una conclusión, y esa conclusión, y uno de los artículos que vemos ahí está diciendo: adiós
al Todopoderoso, concluyendo la carrera del Todopoderoso en la historia humana. Sin embargo, algunos ejemplos en los próximos años por venir, cómo es que la búsqueda o la atención a la posibilidad de que los ideales religiosos y valores se están multiplicando a través de un patrón en el mundo, aparentemente pueden llegar a ser solamente uno para todos. Ahora, escuchamos ayer, creo que algunas de las ideas de Talal Asad en lo que se refiere al criticismo, pero me gustaría hacer algo relevante a los casos israelitas que yo tengo. Talal Asad dice y es criticado en la secularización porque hay unas concepciones fundamentales y más que eso, él está tratando de mostrar más éxito de que la tesis del secularismo es solamente un proyecto de colonias. Es constructivo y se construye solamente por las personas con orientación, tradición cristiana. Entonces, por lo tanto, debemos de pensar que estas categorías están aquí, cómo las debemos aplicar en los diferentes niveles. Primeramente, él desmantela la conexión profunda entre lo moderno y la secularización. Y hace un argumento que tal vez en la manera en cómo la sociedad occidental lo está viviendo a través de la idea de secularización, pero también el secularismo es una condición necesaria para lo moderno. Entonces es una condición que va y viene. Pero más que eso, aparte de las categorías del área secular y las religiones, hace el siguiente argumento. Él dice que lo secular no es una manera continua de la religión, que no es solamente un descanso breve, pero es un concepto que trae juntos ciertos comportamientos, conocimientos y sensibilidades en la vida moderna. También argumenta que en el secularismo está arraigado a la percepción de lo que es moderno, pero en realidad no podemos afrontar en realidad lo que es la secularización directamente, pero solamente a través de lo que él llama la búsqueda genealógica, el poder buscar el origen a través de la historia. La tesis de secularismo, desde su perspectiva, es básicamente o inventa el concepto de la religión en su totalidad. Hasta cierto punto es secular. Ahora, lo religioso y lo secular, se argumenta de que en ocasiones los dos se constituyen entre sí. Ahora, si vamos a Israel, me gustaría que pusiéramos atención a dos casos y dos patrones muy similares, o una dicotomía que podríamos seguir. La primera es la de poder argumentar un post-secularismo, lo cual en muchas formas cuenta como secularismo. Y básicamente está y aparece por los factores que dominan la vida, que son inicialmente neutrales y puros de religión. Ahora, desafortunadamente, están siendo sacrificados en diferentes formas. Lo que quiere decir es que los significados de la religión se están esforzando para ser mejores. Por ejemplo, la historia en lo anterior nacionalmente era un problema o era un problema neutral. Ahora hay más hincapié en la historia y cómo ha sido y la sacralización que ha existido.
en algún extenso, el área política, los recuerdos, los momentos casuales, sociales y valores que existen. Ahora, básicamente lo que estoy tratando de decirles es que estamos esforzándonos por alcanzar la sacralización aún más que antes. En Israel aparece que hay más apariencias y más hincapié en la religión y los asuntos de la religión en los medios sociales, que son más legítimos para todo el pueblo, pero aún más, hay más lógica, lo cual y son investidos con estas religiones que hay y legitimación que existe, pero también hay cosas epistemológicas que existen. Y como les dije, es como la sacralización, más que nada viendo la realidad de cómo son las religiones más aún que antes. Y me gustaría darles o compartir con ustedes un ejemplo muy reciente. Los ejemplos que tengo, tal vez muchos de ustedes han escuchado de las dos sociedades israelitas y los palestinos, cómo ellos llegaron a un conflicto tan desafortunado por razones políticas. Pero uno de los ejemplos es de una carta que los comandantes israelitas le escribió a sus soldados antes de que entraran en combate y animarles a ellos, animarles en su moral a ellos. Esta fue muy famosa, fue un debate muy grande que hubo con ello. Tal vez la traducción no es muy exacta, pero me gustaría leerla. Y solo para hacer hincapié de esto, la historia nos ha mostrado de que el poder pelear ante los terroristas en Gaza en realidad distingue de que están abusando al Dios de Israel en batalla. Yo volteo hacia el otro lado, hacia el Lord de Israel, ya que es solamente uno. Dios, el Dios de Israel, pedimos que hagas nuestro camino que sea un éxito. Disculpen, a medida que nos vamos a enfrentar en combate por tu pueblo de Israel en contra del enemigo que nos está desafiando, en el nombre de los comandantes y de los que peleamos en particular, porque el Señor Dios es Él, aquel que va contigo a pelear en contra de tus enemigos para salvar a ti y a tu pueblo. Amén. Entonces, esto es algo oficial que representa al Estado que les está mandando a sus soldados. Algunos de ellos tal vez no lo utilizan, otros sí. Algunos tal vez no son religiosos para nada. Algunos tal vez, los soldados religiosos tal vez tienen diferentes puntos de religión con el conflicto político en cómo Dios gobierna y Él ve estos conflictos. Pero se expresa como algo oficial, pero en realidad esto es algo que pudo y no pudo haber sido oficial y no pudo haber sido legitimizado por otros niveles. Ahora, el segundo patrón que quisiera mencionar es, quisiera hablar de Talad Asad del criticismo, y hay un estudio que se hizo de un encuentro entre los países europeos del lado occidental concerniente a la religión y los orientales. Y solamente es porque Israel es una mezcla dentro de la sociedad con países orientales, occidentales, musulmanos o nuestros países. En Israel, muchos sociólogos en realidad dicen que las categorías del secularismo de la religión no estaban siendo aceptados en su totalidad. Pero en este discurso había otra categoría, una tercera categoría, que tal vez puedan ustedes poner atención a lo que yo llamo atrás del secularismo. Esa es una categoría de tradiciones, de tradicionalismo. Y tengo aquí una información. 20% de los israelitas judíos se definen por sí mismos como religiosos o como ortodoxos.
El resto se define como seculares. Pero la tercera categoría de judías comúnmente son escogidos o son etiquetados como tradicionales o como dice en hebreo, masortí, que viene de la palabra masoed, que se menciona como tradicional, lo cual los categoriza como su identidad judía. Entonces la secularización de religión en realidad no son cosas ideales o políticas o que vienen de la historia, pero es más que nada una identidad personal. Ahora, concerniente a esto, pienso que hay una manera interesante de ver a esto. Si vemos a los tiempos medievales o aquellos que pensaban de esa forma, cuando se acercaban a la idea tradicional, ellos tenían un método de autoridad, un recurso de autoridad. Cuando ellos estaban argumentando lo racional o lo original, siempre había un recurso para poder hacerlo. Hoy en día, cuando las personas hablan concerniente a la asociación de tradición que ellos tienen, para ellos es un recurso de identidad, es una manera de poder organizar el significado en sus vidas y de poder crear un diálogo con el pasado de ellos y crear una manera en cómo definirlo en el futuro. Muchísimas gracias. Buen día, damas y caballeros. Agradezco la oportunidad de no es solo de estar aquí, sino de estar con ustedes. Y les doy la bienvenida aquí a nuestra casa. Estoy sumamente agradecido por la oportunidad de estar en este panel con el profesor Reyes y el profesor David y la distinción que el profesor Reyes estaba haciendo en cuanto al secularismo y el laicismo. Realmente es una distinción que yo también quiero hacer resaltar. Y también, y creo que cabe mencionar la distinción de que Joseph David estaba haciendo en cuanto al post-secularismo y más allá. Muchos profesores han argumentado que hay varias diferencias o varias concepciones diferentes de los conceptos del secularismo. Por una parte, el secularismo, que se considera una ideología normativa, y la secularidad, la cual se describe como un cuadro más formal para el pluralismo. Esta distinción, sin embargo, sigue necesitando más clarificación y es mi diseño en esta presentación el intentar hacer un mapa conceptual para entender las características o las distinciones entre el secularismo y la secularidad. Y para hacerlo me voy a enfocar en 7 perspectivas disciplinarias del significado de la idea secular. Ahora, para iniciar, es interesante notar que la idea del secular es un concepto relacional. Se define casi siempre en relación con la religión. Y la razón por la que es irónica es porque desde sus inicios la idea de lo secular se entendió como una subcategoría de los intereses religiosos. En la Edad Media, las vocaciones sacerdotales seculares, las cuales se hacían en todo el mundo, se contrastaban con las vocaciones monásticas que se enfocaban en la oración y otras devociones mundanas. Por lo tanto, lo secular era una dimensión de la obra de la Iglesia y se contrastaba con otra dimensión de la Iglesia también enfocada en la eternidad. Pero el significado de las palabras cambia y el día de hoy lo secular es casi siempre definido como una oposición a la religión, con un contraste entre lo secular y lo religioso, lo cual siempre se define como un juego sin un ganador claro.
Y si bien esto nos ayuda a recordar que el significado, que los conceptos importantes pueden efectuar transformaciones en sí mismos. La distinción básica entre el secularismo y la secularidad que voy a describir es realmente sencilla. El secularismo, por una parte, lo vemos como como una ideología normativa, la cual busca promover un orden secular. La secularidad, por otro lado, es un marco para el pluralismo. El secularismo quiere vencer a la religión y la secularidad trata de evitar la identificación del Estado con cualquier religión particular o ideología, incluso el secularismo mismo. Eso es lo que yo creo que el profesor Reyes estaba diciendo cuando habló de la religión nacional del secularismo. Ahora, teóricamente, en teoría y normativamente, el secularismo es un proyecto ambicioso, pero la secularidad, por otro lado, tiene una concepción más sencilla y menos ambiciosa. El secularismo es una doctrina de leyes constitucionales, las cuales se usan para interpretar el significado de derechos específicos como libertad, igualdad y dignidad humana. Y la secularidad, por otro lado, tiene una ambición más modesta, como lo que yo llamaría, o como lo dijo la decana de la Universidad de Norte de Carolina, un lugar de seguridad en el que la gente pueda vivir según sus concepciones de lo bueno. Pero el Estado no está intentando imponer una concepción particular, sea religiosa o no. El secularismo, para utilizar a Isaiah Berlin, enfatiza libertad positiva y ayudarle a la gente a ser lo que el Estado piensa que pueden llegar a ser. Y la secularidad se inclina más en enfatizar la libertad negativa, ver al Estado como una amenaza en vez de algo que puede ser beneficioso para la libertad. Y lo hablaré más en un momento, pero el secularismo, en el fondo, cree en la comensurabilidad de los valores, así que se involucra en procesos y proyectos de maximización. La secularidad, por otro lado, vería los valores como algo plural y inconmensurables, por lo tanto, sospechosos de proyectos de maximización, incluso maximizar el valor de lo secular. El día de ayer escuchamos una distinción entre el secularismo fuerte y el secularismo blando, y creo que esto también es un mapa similar a lo que hemos analizado en esta diapositiva. Solamente para sentar las bases, creo que mi preferencia por la secularidad está relacionada en una preferencia general por normas que son menos comprensivas y con menos ambición. Así que en general yo me inclino a la libertad más que al libertarianismo, a la igualdad más que al egalitarianismo, al valor de la humanidad en vez de la ideología del humanismo. Me inclino más por la universalidad que el universalismo y a la comunidad más que al comunismo. Ahora, estas distinciones no crean que solamente estoy haciendo juego de palabras con el idioma. Creo que hay algo muy importante en la actitud y el trabajo que se hace por los itis o los ismos que acabo de hacer los contrastes. Lo que acabamos de mencionar, cuando vemos una buena idea y esperamos demasiado de esa idea, es similar a como tomar una mochila, llenarla con algo bueno, llamémoslo agua para una caminata, llenamos nuestra mochila con tanto de esta buena sustancia que ya no podemos ir en la jornada.
Y lo que sucede es que quizás necesitemos una variedad de buenas cosas en nuestra mochila. Aparte del agua, quizás ocupemos agua, ocupemos también una tienda, algo para quizás purificar el agua, para si encontramos agua en nuestra jornada, podamos utilizarla y hacerla potable. Así que con este ejemplo, creo que hay una tensión profunda filosófica en los diferentes modos de tomar una idea y crear una teoría comprensiva de la misma, que es con menos ambición en sus proyectos, aun cuando hay valor en la idea, y yo valoro la idea de lo secular, y no quiero que esa idea haga todo el trabajo conceptual que necesitamos, por ejemplo, para hacer una sociedad política, una asociación política. Bien, aquí, por supuesto, solamente voy a poder mostrarles de la manera muy breve esta distinción que yo veo se manifiesta en diferentes tipos de discursos académicos. Lo que quiero hacer es discutir, analizar desde el punto de vista histórico, leyes, filosofía, metafísico y epistemología, la división dentro de estos discursos que prácticamente son paralelos en esta distinción de secularidad y secularismo. Discúlpenme por la brevedad, el carácter tan breve de esta introducción. No pretendo hacer un argumento conclusivo, más bien quiero identificar patrones que se puedan después analizar en el futuro. ¿Qué hay de la perspectiva histórica? Bueno, ya hemos hablado mucho de esto. Desde el punto de vista del secularismo, la historia es una historia del declive de la religión. El profesor David identificó como la secularización, la tesis de la secularización. La religión se ve como que va a ser obsoleta en el futuro y se va a ser vista en el futuro como una superstición o quizás algo premoderno. Tendemos a ver conflictos entre valores de iluminación y valores de religión en dos luces diferentes. Y esta historia puede convertirse bastante contrastante en su carácter y puede ser susceptible a un tipo de fundamentalismo secular. Algo que yo pienso es importante en este aspecto es que antes los que apoyaban la conquista a través de la razón y por otro lado puede ser algo muy defensivo el decir no podemos permitir que la religión tenga ningún tipo de espacio. Y es una dinámica muy interesante entre los triunfalistas y el carácter defensivo de esta historia. La secularidad, por otro lado, cuenta otra historia. Nos da la historia de la diversidad religiosa, de su pluralismo y define historias y estrategias de cómo vivir juntos a pesar o sin importar nuestras diferencias. ¿Qué tal la perspectiva política? Desde la perspectiva política, el secularismo habla más de las esferas institucionales, la esfera de la Iglesia, por ejemplo, y la esfera del Estado, por otro lado. Y también hay mucho esfuerzo para diferenciar la esfera de cada una. Puede haber desdén por el clérigo, especialmente cuando se meten al área secular en un esfuerzo de controlar las influencias religiosas. La secularidad, por otro lado, verá la religión no solo en relación con el Estado, sino en relación con la sociedad y enfatizará cosas como sociedades civiles y la función de la religión en una sociedad civil y en una institución civil. El secularismo político puede tener desdén de los creyentes religiosos. Quizás sean objetos de la tolerancia. La secularidad, por ejemplo, está más cómoda con la religiosidad sofisticada. Se mueven de la toleración al respecto y buscan maneras distintas
para diferentes tradiciones religiosas que puedan ser accesadas al mundo y puedan ser aceptadas. La concepción secular del Estado, desde el punto de vista del secularismo, realmente sale del Tratado de Westfalia, cuando los estados no esperaban ser aceptados, pero había relaciones entre estados las cuales se esperaban se basaran en la consideración secular. Por lo contrario, después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de derechos humanos reinsertó a los individuos de nuevo en la ley internacional, y con esa inserción de individuos en la ley internacional, esta idea de Westfalia de ser secular totalmente ya empezó a recibir presión. Desde el punto de vista social, el secularismo busca la privatización de la religión. Uno de los efectos de esto es de que como un Estado, a medida que el bienestar social, la vida pública se encoge y puede que se empiecen a sentirse más empujados hacia una esquina. La secularidad, por otro lado, se enfoca en la religión civil, religión local, lo cual han llamado las creencias sagradas de una nación. En el secularismo se busca un lugar en común en vez de enfocarse solamente en lo cristiano o un Dios sectariano. Y también estipularía que hay la posibilidad de una religión pública que no es sectariana, sino que se esfuerza por ser incluir y ser más pluralística. ¿Qué tal la perspectiva legal? Bueno, en los Estados Unidos, la distinción primaria o debate sobre la definición es entre el separatismo y el secularismo y la acomodación en la secularidad. Y estos dos se definen en el ejercicio libre y el establecimiento de contactos. Desde el punto de vista filosófico, el secularismo se allega más a la razón pública y también se menciona la idea de la razón pública. Esto significa cuando nos comunicamos en público debemos proveer razones aceptables por el público que las personas esperan escuchar y estar de acuerdo con ellas. Es más que un principio de buenos modales, o más que un principio de buena estrategia, es presentado como un imperativo moral de que las razones religiosas que no sean aceptables moralmente no se usen en el ámbito público. Y la secularidad, por otro lado, se allega más a otros modelos de discurso público. Ideas como el diálogo ecumenical y lo que llamamos también diálogo de derechos humanos. ¿Qué tal la perspectiva metafísica? Bueno, el secularismo separa mucho lo temporal y lo eterno, entre este mundo y el otro. El mundo material, con el tiempo, se convierte en lo único que existe. Así que vemos una reducción metafísica o material, lo cual es lo que hace la metafísica, lo que dijo Charles Taylor, una subtracción o la teoría de la subtracción del secularismo. Bueno, la religión existe para dar respuestas en donde nosotros no podemos recibirlas por la ciencia. A medida que la ciencia da más respuestas, la necesidad de la religión se hace menos y menos. También llamada en el Dios de las brechas. La secularidad, por otro lado, como vimos ya hace rato, se enfoca en diferentes nociones y vocaciones religiosas, diferentes orientaciones hacia el mundo y el cielo. Pero también rechaza la dualidad de lo físico y lo espiritual. Desde mi tradición religiosa hay una escritura de la Iglesia Mormona en la que Dios declara que todas las cosas son espirituales para mí, sugiriendo que esta dicotomía entre lo físico y lo espiritual es
solamente espiritual y real. ¿Qué tal la perspectiva epistemológica? El secularismo se enfoca en el método científico, utilizando lógica y evidencia. Puede ser reductivo, puede resultar en un tipo de materialismo. La secularidad, por otro lado, se inclina más a la idea de que hay una variedad de tipos de conocimiento y maneras de llegar al conocimiento. Por ejemplo, intuición, emoción, experiencia estética, experiencia religiosa, el discernimiento espiritual, lo que aprendemos al actuar y recibir compasión y brindarla, el amor, dar amor y recibir amor. Estas se ven como fuentes auténticas de conocimiento y entendimiento, más en vez de solamente subcategorías del método científico. Bueno, sé que mi presentación ha sido bastante breve y genérico, demasiado rápido. Y de nuevo, no quiero sugerir ni argumentar que estos discursos son exactamente eh, un solo camino y que cada persona que viaja por este camino va por un camino o el otro. No los quiero separar así. Más bien, lo que quiero hacer es mostrar diferentes lentes a través de los cuales podemos ver las diferentes categorías de llegar al conocimiento y ver las disciplinas. Pude haber hablado de la psicología, hay también una división del discurso en la psicología, pero para mí es muy interesante que en ambas disciplinas, disciplinas que a veces no se comunican la una con la otra, tenemos estas divisiones que son muy similares, las cuales son muy fundamentales para el pensamiento de cómo es el mundo y cómo funciona. Gracias. Queremos agradecer al profesor Alberto Patiño Reyes, profesor Joseph David, al profesor Brett Sharps por sus contribuciones a las discusiones, la secularidad y el secularismo y las variedades que existen, las cuales son el tema de esta conferencia. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Si pueden, por favor, hacerlas concisas y claras. Sí, por favor, esperen los micrófonos. Gracias por la presentación. Profesor Sharp, tengo dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es la relación entre secularidad y secularismo? ¿Cuáles son las conexiones? ¿Qué más hay en la manera en cómo usted nos presentó la concepción? Y la segunda, si pensamos en la secularidad es algo bueno, es como, yo lo tomo como un resumen y es menos abierto lo demás que comentó. ¿Deberíamos de utilizar esa manera de pensar cuando pensamos en religión? Dos excelentes preguntas y son muy distintas. La primera es más fácil que la segunda. De modo que la relación entre estas dos, creo que ambas son maneras alternas de considerar un concepto similar, lo cual es lo secular. Existe este concepto de lo secular y después hay varias conceptualizaciones de ese mismo concepto. Lo que quiero describir son dos sets que compiten el uno con el otro, que tratan de explicar el mismo concepto de lo secular. Yo doy mi empatía a lo secular. Creo que tener un Estado el cual intenta hacer un marco que trata a todos igual, que respeta los derechos y las libertades, que crea espacio constitucional, que no es un Estado confesional, que va a tener sus propios problemas al tratar de solucionar problemas con minorías. Yo creo que la idea de lo secular es una idea con valor en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, también creo que es una idea peligrosa
como lo reflejé en los diferentes contrastes que mostré. Di una lista larga entre las diferencias del secularismo y la secularidad. Como mormón, para mí es fácil decir yo prefiero la catolicidad que el catolicismo. Conozco a muchos católicos que quizás dirían lo mismo, pero eso es demasiado ingenuo porque no hay un término para decir mormonimidad, por ejemplo, pero sí se habla del mormonismo. Pero lo que sí diría es que para nuestra propia ideología, para un católico, creo que es bueno creer en el catolicismo. Y para un mormón, está bien creer en el mormonismo. Sin embargo, creo que debemos tener cuidado con nuestros propios ismos. Y puedo tener una conversación contigo del por qué creo que la iglesia del mormonismo que yo creo puede ser distinto al mormonismo que otros creen. Sin embargo, crea un desafío para cualquiera que es una persona devota a una ideología. Lo que añadiría también, eso es bueno para personas y comunidades, no creo que es bueno para estados. Yo creo que cuando los estados se meten en los asuntos de los ismos, es algo particularmente que puede terminar, como dijo Isaiah Berlin, como rompiendo un número de huevos para crear un omelette. Así que creo que hay algo importante en cuanto a la autonomía individual, la decisión personal del buscar los ismos en lo que nosotros encontramos significativos y verdaderos, pero creo que es problemático, aun cuando esos sistemas de creencia se imponen por el poder del Estado. Espero esto sea el inicio de una pregunta muy importante y profunda. Gracias. Tenemos 2 preguntas y ya parece que vienen más. Tenemos 3 o 4. ¿Podemos pedirles, por favor, que sean lo más breve posibles y les pedimos a los panelistas de igual manera por el tiempo? Comenzamos con el profesor Turelinto. Bien, gracias. Yo soy de Noruega. Bueno, quisiera preguntarles algo que viene conmigo para Patiño y Brett. Bueno, Brett habló que quisiera hacerle una pregunta porque pienso que estas distinciones están o no están, pero ilustra mucho, pero en el sentido no es muy profundo, o sea, es una orientación muy buena. Y está muy es muy extraordinaria en algunos casos, pero en algunos casos no pertenece. Y yo le desafío a usted en los derechos humanos. Usted dijo que el secularismo es una libertad de la religión, pero hay algo a eso. Y también existe el otro, pero hemos hablado de esto. Sabemos que la libertad de religión debería de ser ya sea libertad de religión o no religiosa con convicciones. Entonces esto se traduce a libertad de religión o alivio de religión, porque es así como lo proponen los rusos. Y el ruso dice, y el francés dice convicción, que es más adecuado. Entonces, esto encaja en el esquema que ustedes tienen en los derechos humanos concerniente a la libertad de religión, o es la libertad de tener algo no religioso basado en la idea de igualdad de la humanidad? Voy a utilizar el privilegio como moderador de que todos respondan brevemente a esta pregunta. Profesor Sharps quizás tenga algo más concreto, siendo que es una pregunta para él, pero quisiera escuchar las perspectivas de los demás y está bien. Cuando utilizo el término de libertad de religión, que se cree en un pensamiento de conciencia en todo aspecto, entonces yo no estoy tratando de privilegiar la religión sobre otras creencias a medida de conciencia para defender el espacio
para que las personas puedan vivir en una manera más encerrada. Ahora, esto puede que sea superficial, pero hay algo escrito en el liberalismo, el comunismo, el socialismo y otras cosas defensoras dentro de ellos. Pueda que sea superficial, pero hay mucho daño que se ha hecho y causado en el nombre de al poder aumentar esa idea. Y ya hay una buena idea del liberalismo, el socialismo, del comunismo, pero cuando esos llegan a lo máximo como algo legal, social y político, llega a terminar no como una Etiopía, pero desetiopía. Eso en realidad le da vuelta al ismo de lo que yo estoy decretando, pero en el mundo milenial tal vez, o en el de antes, tal vez sería diferente, pero en nuestro mundo ahora eso es yo lo que veo. Necesito el apoyo de los intérpretes, por favor. Para dar respuesta en el contexto latinoamericano, yo hablaba de estados confesionales católicos en su gran mayoría y de dos estados, que es México y Uruguay, que históricamente se han caracterizado por un laicismo, por un secularismo, si se me permite la expresión, que han sido hostiles, agresivos al fenómeno religioso. Y para el resto de los países o de los estados que han transitado hacia una democracia últimamente, bueno, creo que la imperiosa necesidad de la pluralidad religiosa hace necesario que ya no se hable que se hable de libertad de religión, como dice el profesor, desde el punto de vista de la conciencia, ¿sí? Como esta inmunidad de conciencia para que nadie se le obligue a actuar en contra de su conciencia o conforme a los dictados de su conciencia. Hay un gran jurista en mi país, Héctor Fix Zamudio. Él dice que la libertad religiosa o de religión no era muy común en América Latina porque había otro derecho que era necesario preservar, que era el derecho a la vida. Frente a las dictaduras militares, que eran dictaduras represoras, que desconocían básicamente los derechos humanos, el primer derecho, el derecho que había que salvaguardar, era el derecho a la vida. Por esta razón, la libertad religiosa o la libertad de religión se fue rezagando. Yo considero que una vez que ha llegado la democracia a la gran mayoría de los países latinoamericanos, pues, y también la pluralidad religiosa que también conlleva esta democracia. Ya no somos estos estados mayoritariamente o inmensamente católicos, ahora hay una gran pluralidad, aunque también se dijo aquí que América Latina sigue siendo la región menos diversa del mundo o de esta parte del continente, si es que lo entendí así. Entonces, pues creo que la libertad de conciencia tiene que salvaguardarse. Por último, tan es importante la libertad de conciencia que en muchos países, incluyendo el mío, estaba vedada la objeción de conciencia. Se tenía que cumplir estrictamente la ley y estaba vedado, prohibido argumentar motivos de conciencia para incumplir algún precepto, algún mandato legal. Espero que con esto se haya podido resumir. First, we have one more question because the other panelist said that we don't have a lot of time. So I think there is one more. Yo confieso, ayer mencioné que en el contexto canadiense hay más musulmanes que presbiterianos y esto es más que nada una observación para el profesor Sharp para que comenten él. Y eso es, aprecio en verdad a los tres panelistas y la distinción entre el secularismo y el no secularismo, pero la impresión que en ocasión recibimos de personas que son de afuera, que contrastan las religiones, los uniformes y cuestiones así, recibí un comentario de un colega musulmán que dice que Canadá es el país más musulmano que hay.
y en realidad es el segundo estado que se está apartando del secularismo y de la secularidad y provee la oportunidad para que los musulmanes puedan interpretar lo que ellos creen a Alá, tanto personales como para otros, y es algo de gran importancia. ¿Algún comentario en esos para ustedes? Déjenme asegurarme de que entiendo su pregunta. ¿Que Canadá se está moviendo de la secularidad al secularismo o viceversa? Del secularismo a la secularidad. Ok, yo lo vería como un patrón positivo. Lo que no estoy seguro es de que eso es verdad, dado que, por ejemplo, la experiencia en Western Trinity y el deseo que tienen ellos de ser diferentes, me parece que lo que está motivando las dificultades en una universidad como la Universidad Trinity Western es la insistencia sobre la conformidad con una ideología en vez de la creación de lo que he estado hablando como espacio constitucional en el que la gente puede definir y vivir sus propios conceptos de lo bueno. ¿Quiere responder? Bueno, puede hacerlo solamente en unas cuantas palabras, por favor. Bueno, primeramente simpatizo con la Trinidad del Oeste y eso es un diálogo que está sucediendo ahora, no importando de qué asociación sea. Pero es algo que está yendo, es como un juego de ping-pong, va y viene de un lado a otro, pero la importancia es que ese diálogo se está llevando a cabo. El jurado en cierto respecto, pero tal vez no intenta, todavía están, y espero y sospecho que la palabra última se haya dado en este caso. Pero la dificultad que yo veo con el secularismo que veo es que se estén tratando de mover de algo con juicio muy sencillo al desafío de cómo reconciliamos, cómo competir con eso. Y ese va a ser el asunto de definición que yo veo. Muchas gracias para esta última respuesta en espíritu de postsecularismo y más allá. El postsecularismo está afuera después del descanso, pero el postsecularismo, vamos a darle el tiempo al profesor Joseph David para sus últimas palabras. Bueno, un rabino decía solamente un principio y eso es suficiente, el poder estar comprometido al principio. Y quisiera añadir otro aspecto religioso al diálogo que estamos teniendo aquí. Todo esto de ismos es más que nada como una idolatría, porque son compromisos, son significados, idealismos muy fuertes que se están proveyendo o se producen cuando estamos hablando de esta forma o diciendo estas cosas. Gracias. Bueno, por favor, agradezcámosle a los panelistas aquí con un aplauso.